con todo lo que nos ha roto y nos ha vuelto a juntar. Bienvenidos a Reconstruidos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Reconstruidos. Muchas gracias por apoyarnos. La verdad es que agradecemos muchísimo que nos vean, que nos den like, que compartan tanto los Reels y los episodios que estamos subiendo a YouTube y a Spotify. El tema de hoy está un poquito largo, pero está interesante. Esperemos que la gente que lo ve se pueda identificar con el tema. Se llama Ser hermanos no siempre fue fácil, pero hemos aprendido mucho del otro. Y vamos a empezar, primero que nada, diciendo qué es para nosotros ser hermano. ¿Qué significa ser hermano? En pocas palabras, para mí, ser hermano es como tener un amigo que aunque te cague, tienes que estar con él, tienes que apoyarlo, excepto si son personas tóxicas, que creo que no es el caso. Pero tienes que apoyarlo, siempre estar ahí al pie del cañón, siempre y cuando, como digo, no sea una persona tóxica. Entonces, para mí, eso es ser un hermano. Es un amigo del que no te puedes zafar y tienes que apoyarlo en diferentes cuestiones todo el tiempo. Creo que en nuestra familia, mi mamá nos ha dado un muy buen ejemplo de eso. Hemos crecido viendo cómo se lleva tan bien con todos sus hermanos, que son 5 hermanos, y tiene una relación súper bonita. Yo, desde que crecimos, nunca los he visto pelear, para nada. Y siempre hay una armonía, siempre están contentos, se ven todas las semanas, todos los domingos, comen juntos. De ley. Entonces creo que eso es algo que nos inculcó nuestra mamá desde muy pequeños. Entonces para mí eso significa ser hermano. ¿Para ti? Para mí ser hermano es aprender a querer a una persona que nació en tu familia, que va a estar contigo a lo largo de tu vida. A veces, obviamente, como tú dices, nos podemos llegar a cagar, porque sí, tuvimos muchos momentos en los que nos cagábamos mutuamente. Sí. Pero, o sea, es aprender a amar a una persona y apoyarla en todas sus etapas de vida, en todos los proyectos que pueda llegar a tener, y es aprender a querer. Exacto. Coincido contigo. Y obviamente es importante que sea mutuo, ¿verdad? Porque, pues sí, como decía, si es una relación tóxica, pues no, obviamente. Y si es aprender a querer, porque claramente va a haber diferencias, entonces aprender a respetar también esas diferencias. Ahora nos llevamos muy bien, rara vez peleamos. Yo lo atribuyo en parte porque tú considero que eres una persona que no se engancha mucho en las emociones. Como que si te caga algo, simplemente te vas, o dices ahorita no. Entonces no hay oportunidad realmente como de engancharte en una discusión. Sin embargo, esto no siempre fue así. Como dices tú, hubo temporadas donde nos cagábamos, especialmente si me pongo a pensar en la época que teníamos, yo quiero decir como de entre 7 a 17 años, o sea, bastante. Nos cagábamos, sí. O sea, y peleábamos muchísimo de niños. Todo el tiempo. Muchísimo peleábamos. Y eran por cosas muy tontas, muy estúpidas. O sea, yo recuerdo que de repente llegaba a tu cuarto, tú solías coleccionar como muchos Legos, te encantaba hacer casitas de Lego por todo un cuarto. Teníamos un cuarto que era nada más para juegos. Me acuerdo que tenías ese cuarto lleno de Legos, de casitas de Legos, de castillos como muy grandes, con monitos, porque coleccionabas también como Pokémons. Y yo de repente llegaba como mala persona de novela de Televisa y pateaba los Legos. Sí. Innecesariamente. Innecesariamente, sí, era como muy Ivo de mi parte. Qué cagante. Y luego me puse a pensar, ¿por qué eras así? O sea, ¿por qué eras así? Entonces, analizando, pensé, creo que los hermanos mayores siempre tenemos como este resentimiento de pronto eres como el hijo único, o eres el hijo único y de pronto ya no eres
el hijo único y toda la atención que tenías, se fue. La tienes que compartir y tiene que estar dividida. Claro que de chiquito yo este pensamiento racional no lo tenía, pero ahorita que me pongo a pensar, creo que es eso, ¿no? Que resientes como esa atención y quieres empezar a llamar la atención y es cuando surgen este tipo de actitudes. Además, creo que también en esa edad o en ese rango de edad que te cuento de 6 a 17, de 7 a 17, solíamos también tener gustos como muy diferentes. Y yo consideraba, desde mi mundo, que tú tenías como gustos un poquito más emo. De hecho, tuviste como una temporada donde tu pelo te lo ponías así de lado. Y yo quizá escuchaba otro tipo de música. Tú de repente empezaste a escuchar un poquito de rock en inglés. Entonces también ahí como que teníamos un poco más alternativo. Nuestras diferencias. Y no sé si quieras tú comentar algo para luego yo pasar a decir como las cosas puntuales por las que recuerdo que peleábamos. Sí, o sea, yo creo que no sabíamos cómo llevarnos, cómo convivir, porque, como dices, éramos muy diferentes. O sea, tú desde chiquito, siempre has sido como muy extrovertido, muy cómodo, como con el spotlight y como que te gustaba mucho eso y te encantaba, porque te encantaba cantar desde chiquito y te encantaba estar o sea, en el stage, ¿no? Y a mí no, yo era como que todo lo contrario a eso. A mí me encantaba como que estar en mi mundo nada más. Yo siempre he sido como muy tranquilo, muy introvertido y siento que por eso chocábamos. O sea, éramos como que muy diferentes y no sabíamos cómo convivir en paz y dejando esas diferencias de un lado. Sí, y para mí era como, ¿cómo no quieres esto? O sea, yo era como, también te empujaba a que tienes que ser como yo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle de eso más adelante. Yo de las cosas puntuales por las que recuerdo que peleábamos en esa edad de más chicos, en primero que nada, cuando compartíamos cuarto, que teníamos nuestras camas en un mismo lugar, compartíamos pues todo, ¿no? O sea, los escritorios, compartíamos como que el closet, el baño. Y recuerdo que sí me molestaba mucho porque yo a veces quería estar en mi cuarto solo. Siempre, creo que desde ahí, valoraba mucho mi independencia y me gustaba estar solo, leyendo, escuchando música. Y no podía porque Manuel estaba ahí jugando o haciendo tarea. Entonces yo siempre quería que se saliera de mi cuarto, ¿no? Como que siempre buscando esa independencia. Esa puedo decir que era la primera cosa por la que peleábamos. ¿Quieres decir algo? Okay. Sí, pues es que es igual, porque pues yo también quería mi espacio, yo también quería estar en mi cuarto viendo Animal Planet y estar en mi paz y tú siento que eso o sea, sí, me ponía no muy querías. mal. Porque aparte justo como ahorita dijiste, me gusta mucho la música y en ese entonces me encantaba como que ponerme a cantar en mi cuarto y bailar, inclusive hacía yo mis performances y no podía hacerlas a gusto porque estaba ahí siempre en el cuarto y me enojaba mucho. Eso es la primera cosa. Otra cosa por la que peleamos, no sé si te acuerdes, nosotros obviamente, bueno, no obviamente, no tiene por qué ser obvio, pero nosotros de chicos íbamos mucho a un club, al club campestre. Ahí pasábamos la mayoría de nuestras tardes porque íbamos a jugar tenis, íbamos a nadar, especialmente íbamos a nadar. Y siempre, como yo era el grande, pues a mí me encasquetaban a Manuel. Toda la vida tenía que llevar a Manuel al campestre y a mí eso me suponía una responsabilidad. Era como, ya no podía yo disfrutar, o bueno, eso es lo que yo sentía siendo un niño. Yo sentía que no podía disfrutar a gusto porque tenía que estar cuidando a mi hermano chiquito de que no se ahogara, de que no se fuera a pelear con otros niños. Entonces, por eso me enojaba yo. Me acuerdo que sí, realmente me ponía como muy, muy histérico. Y creo que era también como, era muy cosa tuya porque en realidad, güey, o sea, no es como si estaba solo en la alberca, estaba como peleando, no era una persona peleonera. Entonces, como que tú siento que te hacías esas ideas en la cabeza de que, güey, tengo que estar como que cuidando a este niño. Cuando Sí. realmente era un niño muy tranquilo. Quizá también es parte de mi personalidad. O sea, está muy loco como que ahora pensar en esas temporadas, en esas épocas y darte cuenta de que cómo funcionaban nuestros cerebros. Quizá es también parte de mi personalidad que siempre me he tomado como que todo muy al pie del cañón y muy personal. Entonces quizá
si mis papás en ese entonces me decían como que cuida de tu hermano, yo claro, o sea, si le pasa algo va a ser mi culpa, entonces por ahí Sí. quizá me estresaba, o sea, estresado desde ahí. Y de ahí pasó mi otro punto. Otra cosa que me molestaba muchísimo es cuando agarrabas mis discos y mis películas y te las llevabas a casa de amigos o te las llevabas a la escuela. Bueno, eso creo que realmente era de las cosas que más mal me podía poner. Y también muy chistoso porque claro, en ese entonces, si rayabas tu disco o tu Sí. película, tu DVD, pues no había forma de que fueras a reproducir esa Sí. canción o esa película porque Ya está. puede ser que uno, ya esa película no la vas a encontrar en la tienda, o dos, no la puedes rentar porque claro, íbamos a rentar estos sitios donde rentabas videojuegos y películas tipo Blockbuster, ¿no? O centros de video. Entonces, eso era como que todo un struggle de esa época. Ahorita, pues Sí. ya pones todo en Netflix y no pasa nada, lo tienes todo con una inmediatez impresionante. Pero en ese entonces, te costaba muchísimo más, yo creo, ¿no? Tener como que tu colección de DVDs, de Sí. películas y de discos. Y yo, que siempre he sido muy fan de la música, pues tenía todo así ordenadito de pe a pa. Y el hecho de que llegara de la escuela y viera que no estaba un disco, una película, porque claro que me daba cuenta de que tenía todas las películas memorizadas y yo me agarró esta. No, bueno, me ponía súper, Sí. súper agresivo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esas serían mis tres cosas por las que más peleábamos. Yo creo que yo en realidad nunca fui como a buscar a pelearme contigo. Yo me acuerdo mucho de que era mucho de que tú ibas a joderme a mi paz. Sí, la verdad, sí. Y a mi hermano le encantaba asustarme cuando yo estaba chiquito. Entonces me acuerdo cuando ya entrábamos como en nuestra adolescencia, pues mis papás a veces salían y nos dejaban solos en la casa. Y nos la vivíamos peleando, obviamente. Entonces mis papás se iban de la casa y yo quería irme a encerrar a un cuarto porque yo sabía que este demonio iba a ir a atacarme y nos íbamos a acabar peleando, iba a ser horrible, ¿verdad? Entonces, a un momento de confesión, yo a mis 34 años de edad le tengo un trauma a la oscuridad. Y es por culpa de porque, perfecto ejemplo, cuando mis papás iban de la casa, yo me iba a mi cuarto a encerrar, ya teníamos cuartos diferentes, creo que para ese, bueno, no sé, X. Este, y mi hermano, sabiendo que a mí me daba mucho miedo la oscuridad, iba a encontrar la caja eléctrica de la casa donde están los switches para que se fueran toda la luz de la casa y me la pagaba. Me la apagaba y obviamente empezaba a hacer sonidos como de fantasma o monstruo, no sé. Obviamente, horriblemente me chocaba eso. Llorábamos, nos peleábamos. Y yo creo que de todas las cosas horribles que me pudiste llegar a hacer por pelearte conmigo, esa fue la que me generó un trauma. La oscuridad. La oscuridad, o sea, hoy en día yo no puedo estar en un cuarto oscuro solo porque no estoy cómodo. Tienes que Me trabajar da con un... Francisco. Sí, Esa fobia. Qué chistoso, ya no me acordaba, pero sí es cierto, sí es eso. La verdad, sí. sí. Me parecía como muy chistoso. Ujú. Ay, súper. Y no, pues yo creo que eso es... Esa es básicamente Sí, alguna otra cosa que recuerdes por las que peleábamos. no. ¿Sabes? Otra cosa que estaba pensando ahorita, que yo también desde muy chico, ya lo mencionaba un poco, que tenía como mis películas, mis discos como muy ordenados siempre. Y también tenía ordenado como que mi ropa, mis cosas de la escuela, mis juguetes. Ajá. Entonces también, pues tú no eras como muy ordenado, dejabas como que la ropa por el baño, por el En la pasillo, silla. los tenis, Sí, los libros, los cuadernos, unos en la cocina, otros en el cuarto, otros en la entrada. Entonces a mí eso también era algo que me sacaba de quicio un sí. poco. O sea, yo siempre quería tener el cuarto como que la cama tendida Ajá. y los libritos todos acomodados. Y eso también era otra cosa por la que peleábamos. O sea, Sí, esas pequeñas diferencias, o más bien esas grandes diferencias. sí. Y después, como que yo creo que fuimos madurando. Yo atribuyo mucho a que después de que me fui
a la universidad, a college, regresaba obviamente menos a la casa y nos veíamos menos. Y obviamente eso yo creo que hacía que cuando nos veíamos, pues ya no estábamos en un plan tenso, ¿no? Ya nos veíamos desde otro lugar. Recuerdo en especial un invierno que regresé por vacaciones de Navidad y estuve una temporada ahí en la casa, como un mes, me imagino, yo creo que un mes, mientras estábamos de vacaciones. Y Taylor Swift acaba de sacar su disco de 1989. Y recuerdo que nos pasábamos escuchando ese disco por el mes completo, veíamos los videos musicales en YouTube, nos quedábamos horas viéndolos y comentando. Y como que a partir de ahí recuerdo que nuestra relación empezó a ser mucho más de confidentes, ¿no? Como que empezamos a entender que realmente sí teníamos cosas en común. Y desde ahí yo tengo un mejor recuerdo, no un mejor recuerdo, tengo recuerdo de que nuestra relación empezó a ser mucho más padre. Sí, porque pues ya empezamos a pasar como más tiempo de calidad de hermanos juntos. Exacto. Obviamente tú ya tenías tu espacio fuera de casa, yo tenía el mío en la casa, ya no había como esas razones que a ti te hacían pelear conmigo, ya no estaban. Y mucho lo atribuyo yo como a la madurez, ¿no? También yo creo que fuimos madurando. Pues sí, ya también, o sea, como que siempre vivimos también muchas etapas diferentes. Yo siempre fui también como el más chiquito de la familia, no estábamos en las mismas etapas. Sí, definitivamente. O sea, también con nuestros primos, o sea, siento que tú agarraste siempre más onda con los porque estaban más o menos en la edad de ustedes. A mí siempre me dieron como el primito chiquito y vivimos etapas diferentes. Sí, totalmente. Pero bueno, lo cierto es que, como hemos dicho, nuestra relación ha mejorado muchísimo, nos llevamos muy bien, nos contamos casi todas nuestras cosas, tenemos ahora muchas cosas en común, realmente creo que por haber crecido de una forma muy similar, al tener los mismos padres, la misma familia, los mismos valores que te inculcan desde muy chico, pues claro que tenemos muchas cosas afines, ¿no? En común. Y hemos llegado a aprender bastante del otro, hemos llegado a apreciar cualidades que tú tienes que quizá yo no tengo, las he llegado a reconocer. Entonces ahí viene la otra parte de este podcast, ¿no? ¿Qué hemos aprendido del otro, uno del otro? Okay. Empezamos de que una y una. Sí, Sí, una y una. Yo, o sea, lo que más admiro de ti es que tú siempre desde chiquito, o sea, haces lo que quieres y le gusta a quien le guste. O sea, si tú quieres irte de, no sé, de viaje a no sé dónde, haces todo lo que está en tu poder para irte. Le gusta a quien le guste. O sea, te gusta algo, no te importa si mi papá o mi mamá te dicen algo negativo al respecto, tú es de que, güey, o sea, yo lo voy a hacer porque me gusta y a mí me cuesta más trabajo hacer eso. Qué loco que sí me veas. Porque sí, digo, es cierto, creo que lo termino haciendo, pero claro que me pesa su opinión. Pero bueno, ya entremos más a detalle. Claro. Ajá. Sí, pues es eso. O sea. Ajá. Esa sería la primera. Yo, más o menos lo dije al principio del podcast, pero sería que no te enganchas en las discusiones, no te enganchas en una emoción. Pese a que eres una persona muy sentimental, no te enrollas en quedarte ahí discutiendo o tratando de cambiar el pensamiento de las personas. Eso yo admiro muchísimo, porque, por ejemplo, ya que estamos más grandes, siento que hemos tenido como esta cosita de querer educar a nuestros papás o quererlos como ahora, una especie como si los roles se hubieran intercambiado un poco, que quieres como ahora cuidar y enseñarle a tus papás de cómo se viven o se llevan ahora las cosas, ¿no? Los valores o la sociedad, cómo va cambiando, entonces quieres como educarlos. Y entonces cuando mi papá o mi mamá ha llegado a decir algo que ya está un poco outdated, por así decirlo, yo me enrollo mucho y entonces entro en una discusión y se hace todo un espectáculo en la comida, un intercambio de palabras, nos empezamos un poquito a levantar la voz, todo con respeto, claro, pero sí me llego a poner un poco intenso. Sí. Y tú no, tú eres de que, papi, pues piensa así. Está bien, papá. Bueno, oye, fíjate que el perro hay que llevarlo ya al veterinario. Como que cambias el tema luego, ¿no?
Sí, pues como que sé también conociendo a mi papá, conociendo a mi mamá, sé como cuando una idea va a ir por buen camino y le va a entrar y lo va a entender, y sé cuando it's a dead end y no va a ir a ningún lado más que a una discusión y bye. Y es algo que yo también creo que he aprendido a relajarme bastante y también elegir mis batallas. Creo que gracias a ese comportamiento que tienes tú, yo también he llegado a ser un poco más ecuánime, ¿no? Y también, como te decía, o sea, saber con quién estás discutiendo. A mí me ha servido mucho y Ujú. no solo con mis papás, obviamente, pero En también con todo. personas, en el trabajo, en Sí, relaciones. Como que si veo que ya no, güey, pues, o sí. sea, no te voy a hacer entender a la fuerza tampoco, ¿no? Claro que voy a tratar de explicarte, pero tampoco me voy yo a alterar de más al punto de que se me brote aquí la vena y me Sí, enoje, ¿no? sí, Porque me afecta a mí, para empezar. O sea, al que realmente afecta es a ti. Porque la otra claro. persona está muy en Ya, o sus sea, caballos y... en sus 60 y tantos años de edad que Ujú. si no lo va a entender, ya qué quieres hacer, o sea, te vas a Exacto, quitar tu paz nada más. exacto. Segunda, Ujú. perseguir lo que quieres al 100% y a toda potencia. También de chiquito, y lo mencioné en un podcast pasado, de que siempre has tenido como una idea muy, muy clara de qué te gusta, tus pasiones, este, y siento que en toda tu vida lo has seguido y lo has hecho. Y eso también he aprendido mucho de ti. O sea, es algo que me motiva mucho cuando a mí me gusta algo. También es como que, ok, como que mi hermano se iría directamente, le gustara a quien no le gustara y lo perseguiría eso todo el tiempo, hasta que Sí, lo obtienes. sí, creo que como que no me quedo con la espinita de si realmente quiero hacer algo, lo Ujú. hago. Y bueno, luego puede Como ser esto que, también, o sea, este proyecto, como por este ejemplo. proyecto, que cambie de dirección un poco, y está bien, ¿no? Reinventarse, Ujú. reconstruirse también, pero sí, eh, gracias, y quizás sí, sí tienes razón en eso. Y en lo otro también, en lo que en lo otro no tuvieras razón. Otra cualidad que quería destacar de ti, que admiro mucho, es tu templanza, que va un poco ligado a lo que comentábamos de que no te enganchas en las emociones, pero también tienes como una templanza y una contención, como mucha empatía. Creo que si una Ujú. persona tiene como un problema, puede recurrir a ti y lo sé porque conozco a tus amigos que siempre están como buscándote Ujú. en ese sentido. Das muy buenos consejos desde un lugar como muy parcial. No te tratas como que de poner en contra Ujú. totalmente de la situación, ni tampoco muy a favor, sino como que muy parcial. A mí también por eso me gusta mucho como que contarte mis cosas, porque me das una perspectiva muy parcial. No te vas a inclinar por un lado ni me vas a querer dar la razón al punto de que me vaya a cegar, ¿no? Entonces Ya. por eso me encanta que pueda platicar de diferentes cosas contigo, porque siempre eres como muy brindas una opinión muy centrada Ujú. y eso me encanta. Y también tienes la templanza para saber contener las emociones. Voy a contar hace pues ya muchos años, no, serán unos 6 unos 7 quizá. Yo estaba saliendo de una relación, vivía de hecho con esta persona y el rompimiento de esa relación me dolió muchísimo. O sea, sí tenía como un corazón muy roto, tenía como mucha desilusión, mucha desesperanza, claro que me había proyectado, no sé por qué estaba tan attached de esta persona, ¿cómo se dice en español attached? Como Apegado. tan apegado a esta persona, Ujú. gracias. Y terminaron las cosas un poco o bastante tensas. Turbias. Exacto, y me acuerdo que pues ya vivíamos juntos y el hecho de tener que salirme de esa casa me pesó mucho. Me acuerdo que pues literal no vino la mudanza y fue como muy desgastante. Encima de que las mudanzas son horribles, el proceso de tener Sí. que salirte y dejar a esta persona no en los mejores términos me afectó muchísimo. Y agradezco mucho que tú estuvieras a mi lado en ese momento. Me acuerdo el último día que estaba ya empacando mis muebles, que llegó la mudanza y literal tuve que subir todas mis cosas a un camión y al coche donde tú venías, lo que faltaba de mi ropa. Me acuerdo que al momento de cerrar la puerta me quebré y lloré como hace mucho no había llorado en la vida. Y tú estuviste ahí para contenerme.
Y si no hubieras estado ahí, yo creo que esa experiencia para mí hubiera sido mucho más difícil. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, totalmente. O sea, ¿te acuerdas? O sea, me acuerdo porque yo me acuerdo que te veía y estaba diarreando. Sí. Y me acuerdo Estabas que... de que sobbing. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que tú como que siempre te pones como en este estado, no, no quiero decir que sea un estado nervioso, pero como que un poquito tenso de... Realmente tampoco siento que sabías qué hacer, o sea, me viste Ajá. muy mal, pero a la vez tenías como esta templanza de decir, güey, aquí estoy, o sea, te contengo, estoy viéndote, this too shall pass. Ya. ¿No? Entonces esa es otra cosa que quería destacar. Sí. Qué tiempos. Qué bueno que ya está en el pasado todo eso. Sí, sí, sí. Y qué bueno que pasó también, porque aprendes. Aprendes. Cañón, sí, sí, sí. Aprendes. La tercera Ujú. para mí es el decir no. Decir no a lo que no te gusta. Así como haces lo que te gusta, también es el no. Puede llegar el presidente, el papa, tú le vas a decir no a esa persona y se empiecen a llorar o hagan lo que quieran, te vale, güey. O sea, si es algo que a ti no te va a brindar nada positivo o no te gusta, no. Sí, sí, o sea, sí, coincido. Aunque sí siento que a veces me he tardado en decir que no, y creo que esto lo comentábamos en el episodio de cuando hablábamos de nuestro on repeat de Spotify. Ujú. Creo que me he tardado en decir que no, pero sí, al final de cuentas siempre termino poniendo mis límites, aunque no siempre me sea tan rápido Tan como me fácil. gusta. Pero sí, creo que al final de cuentas Sí. lo termino haciendo. Que ojo, no sé qué tan bueno sea, pero bueno, creo que ya lo hago desde un lugar mucho más consciente y maduro, ¿verdad? Porque Sí. no quiero tampoco que, no sé, no quiero pensar que es como que, no, a mí con esto no, y Mm. por mis chicharrones. No, o sea, obviamente, pues has aprendido a hacerlo de una manera madura, Sí. ¿no? Yo, la tercera, ya para terminar con estas cosas que admiramos del uno del otro, es algo en lo que hemos sido muy diferentes. Y eso es que, por ejemplo, tú nunca te tuviste que salir de la casa, del lugar donde nacimos, de la ciudad donde crecimos, para desarrollarte y convertirte en una persona obviamente muy exitosa, pero también muy madura, muy centrada y muy realizada. Yo eso es algo que admiro mucho de ti y por muchos años me costó mucho entender lo que tú eras diferente a mí en ese sentido. Yo desde muy pequeño me iba a campamentos fuera del país, de los países donde Sí. crecimos, desde muy niño. De hecho, hay unas fotos que yo veo y estoy en el campamento y digo, ¿cómo me enviaba mi mamá a esos campamentos? O sea, era un bebé. Sí. Pero bueno, el hecho es que siempre me quise salir y siempre estuve buscando realizarme fuera de la ciudad donde nací. Y tú, al contrario, no nada más no te saliste, pero también echaste raíces muy, muy firmes en el lugar donde crecimos. Y eso es algo que admiro mucho, que no tuviste que buscar en los 7000 lugares tu felicidad, sino que desde el lugar donde estabas, hiciste tu mundo y creaste tu felicidad. Y es algo que yo te admiro por completo y muchísimo. Y lo reconozco muy cañón. Porque me acuerdo que inclusive yo estaba en la universidad y venía como que los veranos, obviamente, los inviernos, y como que te trataba de mover el tapete de, oye, ¿no te quieres venir tú también aquí a la universidad? Y me decías, no, estoy como muy a gusto. Ujú. Inclusive le llegaba a decir a mi papá como que este niño no se quiere salir, ¿qué va a hacer aquí? Tiene que salirse, ¿qué va a hacer aquí? Hay que decirle algo. Y me acuerdo que mi papá me dijo literal, a ver, él no tiene por qué ser como tú, no todos tienen que ser como tú. Déjalo a él ser él. Y yo, sí es cierto. O sea, ¿por Sí. qué lo quiero cambiar? O sea, si él es feliz aquí, que sea muy feliz. O sea, Sí. no tiene, o sea, su felicidad no tiene que ser igual a la mía. Qué loco, Claro. ¿no? Y yo creo que mucho, que bueno, ya nos estaríamos yendo a otro tema, pero mucho también de lo, porque yo no busqué irme fue porque yo no tenía tan claro todavía lo que yo quería hacer.
Y yo creo que también eso a ti es como un clash porque tú siempre como que sabías qué es lo que querías hacer y lo buscaste y te fuiste. Sí. Yo creo que para concluir esa idea de este último punto, como que a mí siempre me interesó la búsqueda y tú siempre fuiste como más presente, pero Sí. lo que dices tú también tiene un buen punto, que quizá no tenías muy en claro qué ibas a hacer y fuiste como descubriendo sobre la marcha. Sí. Y yo como que sentía la necesidad de que me tenía que salir para que el mundo me ofreciera las herramientas de la profesión a la que me quería dedicar. Sí, luego me imagino que ya te has dado cuenta de que no es a dónde vayas, sino tú lo que tú hagas con eso, ¿no? ¿Cómo lo hagas? Cómo lo hagas. Sí, que claro que sirve. A ver, también. Sí, sí, Ya sí, quizá en obviamente. otro episodio valdría la pena hablar de las ventajas que tiene, a ver, Viajar. salirte de tu zona de confort, salirse un poco del cuadro, ver las cosas en otro lado y comparar, ¿no? Yo creo que es tema Estaría para, raro, como para la otro zona lugar. de confort. Sí. Y para concluir, este tema de ser hermanos no siempre fue fácil, pero hemos aprendido mucho el uno del otro. Es decir, yo creo que es importante decirlo, que ser hermano para mí empezó como una obligación, luego se volvió una costumbre y ahorita realmente es un regalo porque tenemos oportunidad de compartir cosas como esta, ¿no? Y compartir experiencias, y compartir sentimientos, y desahogos, y felicidades, y tristezas. Entonces, yo creo que, obviamente voy a sonar cursi otra vez, pero es lo más bonito del mundo, compartir con tu hermano, con tu familia, con tus amigos, con gente que tenga similitudes, mismos valores. Y entonces, para concluir, yo creo que ese sería el mensaje. Sí, igual yo, o sea, me encanta que podamos llegar a compartir todo esto, todos los detalles del mundo, de cualquier situación en la que estamos pasando y poder estar presentes y estar realmente en nuestras vidas, porque no lo estuvimos por mucho tiempo, porque pues nos llevamos mal y no sabíamos convivir y no nos habíamos dado cuenta de lo importante que era tenernos cerca. Sí. Que creo que es normal, ¿no? Yo creo Sí. que ya la gente nos dirá y puede dejar como en los comments. Sí, Agradeceríamos mucho que pongan comentarios. Ya no, yo creo que nos van a contar que para ellos igual, seguramente cuando estaban más niños se peleaban con sus hermanos. A ver, nosotros tenemos amigos que son hermanos también y sabemos que se peleaban muchísimo. Sí, yo creo ¿no? que todos pasan por lo mismo. Todos tienen que pasar por eso. ¿Tienes alguna recomendación para este episodio? De serie, de película, de disco. Fui ayer a ver la película de Cómo entrenar a tu dragón, el live action, padre. y está padrísima. La O sea, quiero me ver. encantó que lo hicieron casi todo igual a la animada. O sea, no se cambiaron mucho no sé, todo lo hicieron súper bien, me encantó. Como que respetaron mucho la idea original. Respetaron mucho la idea original. Yo quiero Me pensar encantó. qué serie puedo recomendar que vi recientemente. Los episodios pasados hemos ya recomendado la de Shrinking, la de Toi. Creo que vale la pena recomendar Ted Lasso. Es mi serie favorita hasta ahora, creo. Justo habla mucho de la salud mental. A primera vista pareciera que es una serie de fútbol y que va a hablar de puros temas de deportes y la serie va a ir por otro lado, ¿no? Pero realmente habla de la salud mental, de la importancia de reconocer las aptitudes, los valores de las personas, habla de la importancia de comunicar y de tener una buena actitud. Al final de cuentas, todo mundo pasamos por situaciones difíciles, tenemos nuestra casa, pero tenemos también que trabajar, tenemos que compartir con otras personas y habla de la importancia de tener una buena actitud y de tratar bien a los demás porque no sabemos qué guerras, qué batallas estén lidiando. Y también tiene muchísimo humor, los personajes están muy bien construidos, hay arcos, o sea, cambios en los personajes. Entonces es una serie que yo recomiendo mucho, ya ha ganado muchos Emmys, ha tenido mucho reconocimiento, estamos esperando la temporada 4. Creo que también está en Apple Plus, si no me equivoco, porque luego ya confundo las plataformas, pero creo que sí está en Apple Plus.
Entonces ahí quedó la recomendación de Twa. ¿Alguna canción, disco que estés escuchando últimamente? Ah, empecé a escuchar mucho ahora cuando pusiste la canción de Free de Flores and the Machine en el post. Ah, sí. Como que todo el día de hoy le estaba escuchando todo ese álbum, me encanta. Bueno, se Yes. acaba de estrenar también la serie de Mentiras. Yo todavía no la termino. Pero bueno, está padre. Obviamente soy, aparte, fan de Música. Linda desde chiquito. O sea, me crió, o sea, he crecido con ella. Siento que es esta mi amiga porque la he visto literal crecer enfrente de la pantalla y me da tanto gusto que le vaya tan bien. Aparte que está hermosa, está guapísima. Sí. Creo que a veces, o tuvo una temporada como que la industria no le estaba valorando, no estaba valorando su talento y creo que ahorita está demostrando quién es y me da muchísimo gusto que le vaya bien porque creo que es de lo mejor que tenemos en México y de generación joven, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que a raíz de la serie que la vi, traigo como pegado el soundtrack, que ojo, nosotros vimos Mentiras en teatro hace años. Hace 1000 años. Hace 1000 años, así que... Y nos encantó. Yo creo que fue la primera temporada. Yo creo que sí. Que de hecho la hacían en Ciudad de México en un teatro más chico o era una producción más reducida Sí. a comparación de la que tienen ahora, porque ahora creo que la compró una compañía más grande, entonces hicieron una obra ya muchísimo más producida, con más efectos, mejor producción. Esa puede ser una buena recomendación. No sé si todavía está el musical. Sí, está, claro. Vayan a verlo. Si pueden. Sí, Está increíble el la musical. hemos visto varias veces, aparte que nos encantan los musicales. Creo que eso es otro tema, hablar de musicales. Sí. Ya hablaremos porque nos encanta ir a Broadway, obviamente. Pero sí, está muy padre ese musical. Aparte es un musical original mexicano, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, la gente yo creo que les va a gustar muchísimo. Sí. Y la verdad que ir al teatro se disfruta mucho más porque estás escuchando a las cantantes en vivo. Aparte son cantantes muy talentosas. Y no sé, creo que tú no has visto la versión Mentidrags. No la he visto. Que también está padrísima y la gente que la hace son realmente unos profesionales porque están brincando en tacones, cantando las notas súper agudas. Es muy impresionante el trabajo que hacen, así que también yo creo que no estaría de más verla. Yo la recomiendo mucho. Y bueno, en cuanto a música, traigo ahí como a Belinda ahora con el disco que sacó Indómita, esa canción, sobre todo la de Heterocromía, me latió bastante. Vamos a dejar aquí el episodio del día de hoy. Si tienen alguna recomendación, algún tema que les gustaría que tratáramos, por favor, en los comentarios o escríbanos ahí por direct message. Nos encantaría saber qué temas quieren escuchar. O si se identificaron con alguna de las cosas que platicamos aquí el día de hoy, pues bueno, también nos encantaría que nos dijeran qué sintieron, qué les pareció, con qué se identificaron. Sí, compártanlo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Bye.